Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Pero en este momento quiero que me acompañe al libro de Filipenses, capítulo número 2. Si quiero ser correcto, quizá la carta a los Filipenses, capítulo número 2. Vamos a estar leyendo del versículo 12 y versículo 13. Filipenses 2, 12 y 13. Cuando usted lo tenga, dice amén y leemos todos juntos. Dice de esta manera: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Voy a leer la versión que tengo aquí en inglés también. De la misma manera, verso 12 y verso 13 dice: So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. For it is God who is at work in you, both to will and to work for his good pleasure. Dice exactamente lo mismo. Quise leerle la versión en inglés porque hay una palabra que creo que describe de una manera, a mi parecer, un poco más claro el concepto de ocuparse en la salvación. Cuando habla la palabra ocupaos de vuestra salvación, está hablando de una palabra griega que es la palabra katergasomai, que se traduce work out. Es como cuando alguien tiene una mina y trabaja esa mina para sacar de esa mina los materiales preciosos que estaban escondidos dentro de la tierra. Es decir, el oro, la plata, el bronce, los diamantes, diríamos, que salen a la superficie, estaban adentro, pero alguien los tuvo que trabajar para que salieran. Y hoy día usamos o escuchamos muy a menudo la palabra work out. Por ejemplo, si a usted le dicen, ¿are you working out? ¿A qué se estará refiriendo cuando le dicen a uno o le preguntan a uno, ¿are you working out? ¿Alguien podría ayudarme si alguna vez le han dicho? ¿O do you work out? Si no le preguntan es porque es obvio. Pero utilizan esa palabra o esa expresión en inglés para decir cuando alguien está yendo al gimnasio y que de una u otra manera se notan, salen a la superficie los músculos que están allí, pero que están escondidos. Pero que en un momento determinado, al poder ejercitar y trabajar, entonces salen y se notan. Por eso quise leerle la versión en inglés, porque se usa mucho hoy en día la expresión work out. Es decir, los músculos están allí, pero de una u otra manera no se han desarrollado debidamente y por eso no se notan. Es algo que se usa mucho hoy. Es la palabra griega que se utiliza para cuando el apóstol está hablando y dice de que nos ocupemos de nuestra salvación y añade con temor y con temblor. Ahora, a donde lo quiero llevar es a lo siguiente. En algún momento cuando se
concibe el concepto de la gracia de Dios, when we conceive the concept of the grace of God, algunas veces nosotros entendemos que lo único que el hombre tiene que hacer es rendirse totalmente a la gracia de Dios y eso será suficiente. Sometimes when we conceive the concept of the grace of God, we think that the only thing that we have to do is to surrender ourselves to the grace of God and that's enough. Y de una u otra manera es cierto, la gracia de Dios o sin la gracia de Dios nosotros no podríamos ni siquiera tener salvación. Voy a decir, ni siquiera podríamos estar hoy delante de Dios adorándolo si no fuera por la gracia de Dios. Pero entonces está por un lado el hecho de decir, bueno, por la gracia de Dios, lo único que yo tengo que hacer es dejarme reposar en la gracia de Dios y Dios va a tomar control de todo. Por el otro lado puede estar el concepto de decir, no, tienes que hacer algo. Y podemos caer en el extremo también de querer ganar la salvación por esfuerzo humano. Y decir, no, es que yo soy el que tengo que disciplinarme, cuidarme, esforzarme por eso. Pero podemos caer en el extremo también de querer alcanzar lo que Dios nos da por su gracia a fuerza de esfuerzo. Y los dos extremos son parte de lo que debemos hacer, pero ninguno de los dos es el concepto verdadero bíblico. Y quizás un pasaje que pone esto de una manera que si nosotros lo vemos nos puede causar algún conflicto a decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Descansar en la gracia de Dios o hacer algo? Si nosotros leemos una vez más este pasaje, el apóstol Pablo habla, y en la frase final del verso 12 dice, ocupaos, y le refiero a la palabra work out, trabajen, dice, en vuestra salvación, dice, con temor y con temblor. Si dejamos ahí el pasaje diría, tienen razón los de este lado, o sea, hay que trabajar por la salvación. Pero al mismo punto usted mira en el verso siguiente, que es el verso 13, y dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Si alguien lee eso del verso 13 va a decir, no, los de este lado tienen razón, porque es Dios el que obra el querer como el hacer. En otras palabras, si Dios no pone el querer, no vamos a hacer nada, porque todo depende de Dios. Y este pasaje es muy importante porque nos deja saber el nivel necesario que nosotros tenemos que tener en relación a algo tan maravilloso y tan grande como es la salvación. ¿Cuántos estamos agradecidos por la salvación que hemos recibido por el sacrificio de Cristo? Yo he dicho esto muchas veces, para nosotros es gratis, para Jesús no lo fue. Hay una ilustración de alguien, es un héroe nacional suizo, que en un momento determinado, cuando Suiza estaba siendo utilizada como un terreno neutral donde todos iban a pelear las guerras, todos los de Europa iban a pelear las guerras en Suiza, se levantaron los suizos y dijeron, ya no estamos cansados de esto, y se levantaron en contra de ejércitos que venían a pelear, a utilizar ese terreno solamente como un terreno de batalla. Y la historia registra de que este hombre se levantó con todos la gente que no eran soldados, con palas, con asadones, con tridentes, en contra de un ejército que venía en contra de ellos armado. Y entonces se dejó ir él con todos los soldados de una manera violenta para parar el avance de esa gente que no respetaba su territorio. La historia misma relata que él fue traspasado por las lanzas del ejército enemigo, pero al él ser traspasado por las lanzas del ejército enemigo, traía detrás de él todos los campesinos armados con palas, con asadones, que al ver
el coraje, la decisión y el sacrificio de esta persona cobraron más valor y pudieron detener y cambiar la historia de ese país. Es exactamente lo mismo que sucedió con el Señor Jesús. Él fue traspasado por nuestras iniquidades para que el pecado no avanzara. Pero nosotros tenemos que tener la actitud como ese ejército. Imagínense que el ejército hubiera dicho: ay, ya mataron al capitán, ¿verdad? Lo lamento. Y entonces, pues, toquemos trompeta de retirada y nos retiramos. Sino que siguieron adelante para poder conquistar la victoria y cambiar el curso de la historia. De la misma manera, Jesús ya marcó el camino y el precio que Él pagó, usted y yo no lo vamos a pagar. Pero sí tenemos que seguir en el camino que Él ha obrado. Entonces, no nos costó, no nos cuesta trabajar nuestra salvación, pero tenemos que seguir tras el camino que Jesús ha marcado. Entonces, hay algo que tenemos que hacer, aunque depende de Dios, porque fue Dios el que envió a su Hijo Jesús para que muriera por nuestros pecados. También depende de nosotros el seguir caminando sobre el camino que ya Jesús marcó. En ese pasaje entonces yo le voy a transmitir hoy algunos versos de la palabra de Dios que nos marcan claramente esta verdad. Si usted quiere buscarlos conmigo, perfecto, si no yo se los leo. El contexto de este otro pasaje que vamos a leer en Primera de Reyes capítulo 8, cuando el rey Salomón edificó el templo y lo dedica a Dios, el templo del rey Salomón. Versículo número 54 al 58 dice: y sucedió que cuando Salomón terminó de decir toda esta oración y súplica al Señor, se levantó de delante del altar del Señor, de estar de rodillas con sus manos extendidas hacia el cielo, y se puso de pie y bendijo a toda la asamblea de Israel en alta voz, diciendo: bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres, que no nos deje ni nos abandone, para que incline nuestro corazón hacia Él. Oiga esto, para que incline nuestro corazón hacia Él. Nota esto, que eso es muy parecido a la frase de Filipenses 2:13 que dice que es Dios quien obra el querer como el hacer. Salomón está diciendo: Dios, inclina nuestro corazón hacia ti. Es lo que está orando Salomón. Y dice: para que incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres. Por un momento quiero que usted vea conmigo esto. Qué lindo que esta oración sea una realidad, que Dios cambie totalmente nuestro corazón y que el día de mañana usted tenga exclusivamente pensamientos buenos, de tranquilidad, de paz, de amor, de búsqueda, de justicia, puro pensamiento bueno y pura actitud buena. Si ese fuera el caso, discúlpeme que sea tan repetitivo en esto, entonces aquellos que dicen solo hay que descansar en la gracia de Dios tendrían razón, porque todo depende de Dios. Salomón tenía razón cuando dijo eso. Te pido que inclines nuestro corazón hacia ti para guardar tus mandamientos, tus estatutos y todo lo que tú deseas. Pero en el versículo 61 de ese mismo capítulo 8 dice: estén pues vuestros corazones enteramente dedicados al Señor nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como este día. Nivela una vez más el concepto. Dice que inclina nuestros corazones, pero más adelante dice entonces que estén nuestros corazones dedicados hacia ti. Exactamente el mismo concepto de Filipenses 2, 12 y 13. Segunda de Pedro, capítulo 1. Le voy a leer varios versículos, pero es muy importante, así que le pido paciencia, pero ante todo un deseo de poder escudriñar esta mañana. Paciencia y deseo. Segunda de Pedro 1, versículo 3 dice:
Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Mire, ahí como que todo dependiera de Dios. Dice, por esta razón también obrando. Y ahí comienza a nivelar todo el asunto. Porque hemos recibido grandes y maravillosas promesas. Dice, por esta razón, obrando con toda diligencia. Y comienza a decir, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento. Y sigue el texto hablando sobre el mismo concepto. En otras palabras, hemos recibido la gracia de Dios. Pero como hemos recibido la gracia de Dios, entonces ahora debemos actuar, andar consecuentemente a lo que hemos recibido. Eso es el camino del Evangelio. Esa es la interpretación correcta bíblica de lo que es la gracia de Dios. Por eso, cuando leemos al apóstol Pablo, que fue el receptor de la gracia de Dios, en un momento determinado, él dice, de todos yo soy el peor de los pecadores. En mí se ha manifestado la gracia de Dios, pero su gracia en mí no ha resultado vana, sino que he utilizado esa gracia para poder trabajar, para predicar el evangelio, para llegar a las regiones donde quizás otros no habían llegado. Estoy convencido y seguro que cada uno de nosotros que estamos en este lugar hemos recibido alguna medida de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que hagamos algo porque hemos recibido esa gracia. Romanos capítulo 6, verso 19 habla, el apóstol Pablo dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, creo que aquí no hay nadie, aquí todos nacieron siendo buenos cristianos, ¿verdad? Pero por si hubiera alguien que presentó antes de ser creyente sus miembros a la impureza, el versículo de Romanos 6:19 dice, así como presentabais vuestros miembros para la impureza e iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, dice, para santificación. Déjeme decirle algo. En posición, todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, somos santos. En posición. Pero en el trabajo que se está realizando cada día, usted y yo estamos siendo santificados. Estamos en un proceso. Es decir, como Dios es un Dios que llama a las cosas que no son, como si ya fuesen, ya nos mira santos. Pero en el proceso del día de hoy está trabajando a través de su Espíritu una obra de santificación en nosotros. Y en esa obra de santificación, porque es el concepto que me quiero transmitir, en ese proceso de santificación, hermano, no podemos nosotros venir y decir, bueno, que el Espíritu lo haga todo. Yo simplemente me rindo totalmente a Él y que Él haga todo. No podemos. There is something that we have to do. Hay algo que nosotros debemos hacer. Pastor, entonces usted está contradiciendo, está hablando de que la salvación es por obras. No, la salvación nos la han dado gratis. Pero como ya somos salvos, ahora we have to work out the salvation that we have within. Tenemos que trabajar esa salvación a que salga a nuestras palabras, a que salga a nuestras acciones y poder ser un testimonio vivo al mundo de la salvación que Dios ha hecho. 2 Corintios capítulo 7, verso 1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Se lo leo una vez más, si usted lo mira en la pantalla, dice, por tanto, amados, y cuando está hablando ahí está, por tanto, por el sacrificio de Cristo, por el regalo que hemos tenido, teniendo estas promesas, limpiémonos, dice. No dice, por tanto hemos recibido eso, ya no se preocupen y descansen nada más. No dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad. En otras palabras, tenemos la santidad dentro de nosotros, pero tenemos que hacerla madurar. Es como aquella expresión tan conocida de Miguel Ángel, que le dijeron, la escultura maravillosa de David, que está en el Museo del Louvre en Francia. No sé dónde estaba antes, pero ahí está ahora. Le dijeron, ¿y cómo lo concebiste? Y lo que él dijo es, siempre ha estado allí. Yo simplemente le quité lo que sobraba. Déjeme decirle algo. Una persona victoriosa, una persona fortalecida, una persona llena del Espíritu de Dios, está dentro de cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios nos ha capacitado con cosas maravillosas, pero tenemos que trabajar de quitar toda inmundicia para que pueda salir esa persona, esa creación que Dios ha puesto dentro de nosotros. Y eso es lo importante de concebirlo. Efesios 4:1 dice el apóstol Pablo: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que hemos sido llamados. Y este pasaje es muy importante. Dios nos ha llamado a una vocación especial. Y el apóstol dice, porque tienen esa vocación, entonces vivan de una manera digna. Déjame decirle algo. Los genuinos cristianos nacidos de nuevo, y debo de recalcar esta frase, genuinos cristianos nacidos de nuevo, porque hoy vivimos en un mundo donde gran cantidad de gente profesa ser religiosa, profesa ser espiritual, y una gran cantidad de esa gente dice, son cristianos. Pero cuando ponemos nuestras acciones de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, o la Biblia está equivocada, o nosotros estamos equivocados. Porque no nos parecemos en nada al modelo de un genuino cristiano. Entonces, hay una vocación. Y si yo realmente tengo esa vocación y he recibido la gracia de Dios, tengo la responsabilidad de representar al reino de los cielos de una manera digna. ¿Ha oído usted el dicho, muy escuchado en mi tiempo, que decía, y me lo decían a mí mis papás también, los hijos son los hijos son el reflejo de los padres? Así lo decían. Los hijos son el reflejo de los padres. ¿Cuántos aquí tenemos como padre al Dios eterno, creador del cielo y de la tierra? Apliquemos ese dicho. Los hijos son el reflejo de los padres. Por eso déjeme decir una frase que duele, pero es una realidad. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. Y los hijos de Dios van a reflejar el carácter de su padre. Y los que no son de Dios van a reflejar el carácter de su padre también. Por eso es que Jesús lo dijo de una manera no ofensiva, sino estaba hablando una verdad cuando le dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Porque los hijos son el reflejo de los padres. Por eso cuando habla Pablo dice: andad de una manera digna a la vocación que fuisteis llamados. El verdadero evangelio va a cambiar las palabras que salen de mi boca, las acciones que hago, las cosas que miro. ¿Qué es lo que me atrae? Y usted me dirá: pastor, pero es que cuesta. Exactamente. Déjeme decirle, si le está costando, pídale al Señor la gracia de Dios, va a tener la fortaleza de Dios, y todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece. Pero lo peor que podemos hacer es venir y decir: no, pues Dios que lo haga todo. Porque eso no es el concepto bíblico. Tampoco vayas al otro extremo y decir: yo lo voy a lograr porque yo sí puedo. Porque se va a cumplir en usted un dicho muy común que dice que más fácil cae un hablador que un cojo. Es decir, lo que está diciendo ese dicho es de que si yo vengo y sabiendo de que no puedo actuar por fuerza de voluntad propia, usted se lo va a proponer, pero el germen de pecado que está dentro de nosotros en un momento determinado es más fuerte que cualquier fuerza de voluntad.
Yo he oído en algún momento personas que han dicho, miren, cuando yo me lo propongo, yo puedo. Pero he hecho un análisis y tengo años de oírlos diciendo lo mismo. Cuando yo me lo proponga. ¿Y por qué no lo han hecho? Porque no pueden. Porque no hay fuerza de voluntad que pueda en contra del pecado. Necesitamos el poder de la sangre de Cristo. Necesitamos el sacrificio redentor de la cruz del Calvario. Pero cuando ya hemos recibido eso, tenemos el Espíritu Santo que nos puede dar la fuerza para eso. Colosenses 3, del 1 al 3 dice, si habéis, y eso es bastante importante, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, una vez más, está escondida con Cristo en Dios. Dice, tienen que hacer algo, tienen que poner la mira en las cosas de arriba. 1 Corintios 9:24 dice, el apóstol Pablo pone un ejemplo de lo que estaban viviendo en ese tiempo maravilloso y que toda la gente podía identificarse con esto. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 dice, en adelante, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero uno solo obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Le voy a contar algo, porque se lo tengo que decir. En esta oportunidad una esposa de un sobrino, ella es nutricionista. Y entonces en medio de una plática yo estaba muy seguro y muy orgulloso de que porque estaba haciendo un poquito de ejercicio, pues estaba fit. Entonces le digo, pésame. Y cuando me pesó, después de haber pesado a otra persona, que yo le dije, yo sabía que necesitaba esta persona poder hacer algo más, le dije, pero yo no, dentro de mí. Pero cuando me pesó, le dije, ¿qué tal? Y me dijo, solo le vi la cara y la cara me dio miedo ya. Me dijo, estás mal, me dijo. Le voy a ser muy honesto. Yo sabía que estaba gordo, pero ella me dijo, estás obeso. Sabe que está gordo y luego uno pasa al nivel de la obesidad, ¿verdad? Y me dijo, el nivel que tienes, me dice, de grasa concentrada, y yo sé dónde la tengo aquí, está identificada muy bien que está acá. Entonces, me decía algo, me decía, mira, si haces ejercicio, pero no comes, no cuidas lo que comes, lo único que haces es que te mantienes, y la grasa se te endurece. Por eso alguien podrá decir, mire, puro músculo. No nos engañamos a veces, ¿verdad? Lo que le quiero marcar es que para poder entrar uno en un nivel que esté óptimo de salud, no le estoy diciendo yo, ¿verdad? Para que usted sea el poster boy de la revista de músculos, pues si lo puede hacer, y amén, pero va a querer mucho esfuerzo, no solamente de hacer cosas, sino dejar de hacer otras. Quizás diríanlo, dejar de comer ciertas cosas que nos gustan mucho, pero no nos alimentan. Hay que trabajar. Alguien decía la otra vez, especialmente cuando a veces alguien se está maquillando, en el caso de las hermanas, ¿verdad? Dicen, es que la belleza cuesta. Por eso a veces el reclamo de los esposos, ¿verdad? ¿Cómo te tardas? Pero le pregunto, ¿pero quisiera usted que su esposa saliera tal y como se levanta? Es más, le diría yo, ¿se atrevería usted a tomarla del brazo y presentarle y decirle, this is my wife? Entonces, la belleza cuesta. Y cuesta tiempo. Y cuesta esfuerzo. De la misma manera, espiritualmente hablando, cuando el apóstol está hablando aquí en relación a él, dice, el que quiere ganar el premio, dice,
se esfuerza, y la palabra que utiliza es se abstiene. Hermano, hay cosas que no cooperan para nuestra salud física, ni mental, ni emocional. Por ejemplo, le voy a decir algo. Iba a decir nothing against that, pero sí tengo en contra de eso. Por ejemplo, ¿qué de bueno le puede dejar una novela? ¿Qué de bueno nos puede dejar una película de violencia? Terminamos de ver una película de violencia y nos levantamos así como que no hay nada, pero vemos espantos donde no los hay, ¿verdad? Y si no hay nadie, pues entonces alguien va a pagar los platos rotos de toda la adrenalina acumulada que tenemos. Por ejemplo, yo me he dado cuenta en mi propia vida, cuando en algún momento he visto esas películas, no películas, sino eventos del octágono. Quizás las hermanas dirán, ¿qué será eso? Quizás los hermanos saben a qué me refiero, ¿verdad? Me pongo así como tenso, hermano. Más si le voy al que le están dando, me pongo violento, hermano. Defendete, mira, ¿cómo hiciste eso? El caso de mi padre, me recuerdo que le gustaba, espero que ya no tanto por su edad y todo, pero ver boxeo. Pero cuando estaba viendo boxeo, a mí lo que me gustaba no era ver el boxeo, sino verlo a él. Porque estaba así, decía, como que sintieran los golpes, hermano. ¿Eh? Hay cosas que no nos convienen. Hay revistas que no nos convienen, hay programas que no nos convienen, conversaciones que no nos convienen. Y voy a decir algo muy delicado, compañías que no nos convienen. Y en un momento determinado tenemos que abstenernos. No, pero es que se la pasa uno muy bien. Sí, pero ¿qué está dejando en nuestra vida? What do we want to achieve? ¿Qué queremos alcanzar? Van a haber situaciones que nosotros tenemos que abstenernos para poder, como decía el apóstol Pablo, yo corro no como sin tener meta y peleo no como dando golpes al aire. Está hablando así como los boxeadores hacen algo que le llaman shadow training o shadow fighting, que están peleando contra su propia sombra. Nunca va a ganar. Si usted pelea contra su propia sombra, nunca va a ganar, se lo aseguro. La sombra, por más duro que le dé, siempre va a estar en buena condición. O va a ser un empate, pues. Cuando usted caiga, la sombra cae. Pero nunca le va a poder ganar, va a ser un empate toda la vida. Dice, no peleo como dando golpes al aire, sino que golpeo, mira a qué punto llegaba el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, dice, yo mismo sea descalificado. Oigamos todos y veamos qué es la Biblia la que está diciendo eso. El apóstol Pablo está diciendo, no vaya a ser que yo mismo, oiga, que lo está diciendo el apóstol Pablo, no lo está diciendo Judas. El apóstol Pablo está diciendo, no vaya a ser que yo mismo sea descalificado. ¿Descalificado qué? De la salvación no lo creo, pero sí del premio. De los premios, ¿qué es lo que está hablando ahí? De los premios de la carrera. Y siempre he dicho esto, que como un premio de consolación, cuando hay una carrera, dicen, especialmente cuando es de niños y el niño viene triste porque no ganó, le dice el coach o los padres o los adultos, lo importante no es ganar, hijo, lo importante es participar. Pero dígaselo al que ganó. El padre, si su hijo hubiera ganado, usted no le estaría diciendo, hijo, no lo celebres. Lo importante no es ganar. Lo importante es que participaste. ¿Cuántos padres honestamente tendrían claro ese concepto? ¿Verdad que no? Cuando su hijo gana, ¿qué hace usted? Aunque se sientan mal todos los demás niños, pero usted brinca con su niño. O su hijo echó un gol. El que más lo celebra, o anotó en el baloncesto. Nunca echaba nada, pero ese día de miedo aventó la pelota de media cancha, hermano, y milagrosamente un ángel agarró la pelota y encestó, ¿verdad? ¿Cómo lo celebra el padre? No me diga que no lo celebra. Lo celebra. ¿Por qué? Porque en la naturaleza nuestra siempre queremos llegar a la meta. El deseo cumplido es una gran bendición. Voy a poner este ejemplo, quizás no sea el mejor ejemplo.
Haga de cuenta que hay una boda. Se preparó todo, a que le costó que dijera sí para ser su novia, luego le costó más para que le dijera sí que se casaran. Se hizo la novia, todos los preparativos, gastó todos sus ahorros, llegó la ceremonia, los bendijeron, el pastor dijo, y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, lo declaró marido y mujer, se hace la fiesta, se hizo todo lo demás, y al final de la fiesta, la novia viene y le dice, ok mi amor, muchas gracias por todo lo que has hecho, nos vemos mañana, me voy a ir a dormir a la casa de mi mamá. Creo que no necesita mucha explicación al respecto, ¿verdad? ¿Cómo estaría ese novio? Diría, ¿what? O sea, no era ese el propósito. De la misma manera también, el correr la carrera, hermano, no es el propósito. Si tuvimos la oportunidad, no es el propósito para que quedemos descalificados. 1 Timoteo 4:15 dice, el apóstol Pablo hablando con Timoteo dice, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Dedícate a ellas. Con los años que tengo de vivir, que no son muchos, son muy pocos todavía, me he dado cuenta de algo, que el ser disciplinado en algo trae unos beneficios increíbles. Yo le aconsejaría que las cosas que la gente le ha dicho, que aún sus papás le han dicho, que aún quizás algunas personas mayores le han dicho, tú no sirves para eso, tú no puedes a eso, en el nombre de Jesús renuncia a eso, haga suyo el verso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y si eso va a ser necesario en su vida ahora, reprográmese en la mente de Cristo y sepa que usted puede en Cristo hacer proezas. Pero es necesario disciplinarnos. Es necesario tener una disciplina diaria. Yo enfatizo mucho esto y cada vez lo recuerdo cuando tengo la oportunidad. Aquellos que hemos venido aquí, que el inglés no es nuestro primer lenguaje y sabemos que aquí nos hace, es muy útil y necesario, les digo, you can do it. 2 palabras al día. Al año son, ¿qué? 365, serían como 700 palabras al año. Y estamos hablando de 2 al día. Échale 3. ¿Qué tal 5 al día? Pero hay que dedicarse a eso. Es más, usted que tiene, voy a hacer algo, un recordatorio de algo que yo siempre he dicho y lo amonesto. Y si le caigo mal por esto, perdóneme, pero qué bueno. Usted que tiene niños y usted que es una persona que habla español, que no pierdan el español. A mí cómo me da de gusto. A veces yo mismo me doy vergüenza porque cabalmente el otro día íbamos hablando con una persona y yo le hablaba en inglés y él me contestaba en español y dije, wow, me está dejando ver que habla bien español. Aunque yo sé que habla muy bien inglés, pero habla muy bien español también. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Con dedicación. Diciéndole en algún momento, recordando eso se dice así, en el trasfondo del hogar. Pero necesitamos dedicarnos. Pastor, ¿cómo quisiera yo saber la palabra del Señor? Pues trate de memorizarse a lo menos un versículo a la semana, pues. Leer, comience leyendo la Biblia. Es más, comience teniendo una Biblia. En el 6:12 de 1 Timoteo dice el apóstol Pablo, pelea. Óigame, ¿qué me está diciendo, pastor? Que hay que pelear. Yes, my friend, we have to fight, we have to wrestle. Y esa palabra en inglés traduce wrestle. Porque pelear puede ser como una pelea con lanzas, con arcos, con flechas. Pero esa lucha es lucha cuerpo a cuerpo. Oí a un hermano la otra vez que decía, hablando acerca del concepto de guerra espiritual,
Que a veces en las iglesias dicen, vamos a hacer guerra espiritual. A ver, todos vamos a reprender espíritus de temor, vamos a reprender espíritus de violencia, vamos a reprender espíritus de cualquier, y todos unidos, ¿verdad? Estamos peleando, pero estamos peleando satelitalmente. Con nuestras computadoras espirituales enviamos una orden que los ángeles peleen en contra de todo orgullo. Enviamos una orden que los ángeles peleen en contra de todo espíritu de alcoholismo y de drogadicción. Pero llega un momento, y eso es a donde todos le sacamos, entiéndase, sacamos que les huimos, cuando tenemos que hacerlo frente a frente. Cuando está el drogadicto diciéndole a usted, o el endemoniado de cualquier tipo diciéndole, a ver si se atreve a orar por mí. Y entonces ahí decimos, mire, espéreme, pastor, mire, tengo aquí un endemoniado que por favor, aunque sea por teléfono. Y el pastor muy educadamente le va a decir, that's your problem, not mine. That's your challenge. Rezo, pelea. Dice, la buena batalla de la fe. Dice, echa mano de la vida eterna. Mire cómo los dos conceptos van de la mano. Pelea, pero no con tus fuerzas. Pelea, pero no creyendo que tú lo vas a poder hacer. Hermano amado, le voy a decir algo. Vivimos tiempos delicados, peligrosos, especialmente si la juventud que está hoy expuesta a tanto pensamiento como nunca antes, yo creo, ha estado en el mundo. Tienen una lucha cuesta arriba y tienen que pelear, y los padres y a los adultos tenemos que apoyar en oración, intercesión, bendecirlos, que el Señor puedan ellos marcar una diferencia. Pero en un momento determinado, cada uno de nosotros vamos a tener que pelear, pero no en nuestra fuerza, sino echar mano de los recursos eternos. Señor, solo yo no puedo, Señor. Necesito que tu Espíritu Santo haga algo, Señor. Necesito lo que solo tú puedes hacer. Porque ¿quién puede cambiar el corazón del hombre? Nadie, sino solo Dios. Se pelea, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Muy bien. La salvación, fíjese que la salvación es un concepto que tiene 3 diferentes dimensiones. La dimensión pasada, la dimensión presente y la dimensión futura. La dimensión pasada es porque antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Estábamos en un terreno de muerte, ahora estamos en un terreno de vida. Estábamos en un terreno de pecado, ahora estamos en un terreno de justicia. Éramos hijos del diablo y ahora somos hijos de Dios. Eso pasó en nosotros. Pero ahora presente estamos en un camino de santificación, siendo limpiados de la contaminación. Pero de la misma manera hay una salvación futura, hay algo futuro que se tiene que manifestar en nosotros, que es la redención de nuestras vidas. ¿Sabe usted que la Biblia habla acerca que este cuerpo de pecado va a ser un día transformado a la imagen de la gloria del cuerpo glorificado de Dios? Romanos capítulo 13, verso 11 dice, y haced todo esto conociendo el tiempo, ya que es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Pablo está hablando a la iglesia de Romanos y le está diciendo, la salvación está cerca. ¿De qué está hablando? De una salvación futura. Está hablando de la redención del cuerpo. Le pregunto hoy, ¿cuántos el día de hoy a lo menos cruzó por nuestra mente el pensamiento, Señor, cuando yo sea redimido de este cuerpo de bajeza? Cuando suene la trompeta, Señor, que pueda yo ser transformado, eso va a ser maravilloso, va a ser una dimensión que quizás ni siquiera podemos imaginarnos nosotros, pero la Biblia lo dice y eso va a suceder. Por eso hay que esforzarse. 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera, es la palabra que quiero dejarle, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Hay que perseverar. Mateo 24:13 dice, el que perseverare hasta el fin será salvo. Perseverancia. Diga conmigo hoy, perseverancia. Importante. Colosenses 1 habla y dice, sin embargo, verso 22, 23 dice, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y dice, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes. Una vez más dice, el Señor ha hecho lo que ha hecho ya, pero ustedes tienen que hacer algo en consecuencia a lo que Dios ha hecho.
Pregunto algo, yo sé que ustedes tienen hijos inteligentísimos, que los están enviando a la escuela. Su hijo es inteligente, tiene la capacidad en sí mismo de poder estudiar bien. Pero le pregunto, ¿lo podría hacer sin su ayuda? ¿Lo podría hacer sin una casa a la cual llega? ¿Sin una comida con la cual usted lo despide en las mañanas? ¿Sin una cama en la cual llega a descansar? ¿Lo podría hacer sin eso, verdad que no? ¿Lo podría hacer sin el apoyo emocional? ¡No! Por esa razón es que Dios pone de su parte, pero dice, pero tú tienes también que vivir consecuentemente a lo que eres. Déjeme ir aquí. Hay muchos versos más, no quiero extenderle tanto el concepto hoy. Se lo voy a leer rápidamente. Hebreos 13:14 dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad. Hebreos 38:39 dice, mas mi justo vivirá por fe. Dice, y si retrocede mi alma no se complacerá en él. Oiga eso, mi justo vivirá por fe, pero si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Y concluye verso 39 diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Voy concluyendo. Esfuércense por ponerme atención en 3 versículos más y terminamos. Filipenses 3, del 7 en adelante, dice el apóstol Pablo, pero todo lo que para mí era ganancia, que él había alcanzado muchas cosas, secularmente hablando, religiosamente, socialmente, políticamente, había alcanzado mucho. Y el apóstol habla y dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él. Y este pasaje siempre me habla, siempre que lo leo, porque está hablando el apóstol Pablo. Repito, no está hablando Judas, ni siquiera está hablando Tomás, que dio indicios de tener conflicto con poder creer. Está hablando el apóstol Pablo. Y dice, y anhelo conocerle a Él. Ahora yo le pregunto, ¿no conocía Pablo al Señor? Sí lo conocía. Pero había una dimensión mayor a la cual todos nosotros podemos conocer a Dios. Le voy a decir algo, espero que no lo diga correctamente. Pero por más que usted conozca a Dios hoy, no le conoce como lo puede llegar a conocer mañana. En una dimensión mayor. Para eso hay que perseverar. Y dice, quiero llegar a conocerle, a ser hallado en Él, dice, no teniendo mi justicia de verdad de la ley. Dice, llegar a conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello, y esta frase es importante, a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. That's for you and for me. Ese verso es para usted y para mí, a fin de que alcancemos aquello por lo cual fuimos alcanzados. Ahí me está gritando la palabra de Dios, una palabra, y la palabra es propósito. Para su vida hay propósito. Especialmente si usted es uno de esos niños, no que sea niño, sino fue uno de esos niños, que desafiaron todo pronóstico. Hay niños que los mismos médicos dicen, tú no tendrías que estar vivo. No sé, no le sé la vida a nadie, y si la sé ya se me olvidó. Posiblemente usted quisiera abortarlo. Posiblemente usted viene de un embarazo donde a mí me han contado aún a veces que hay madres que ellas mismas se golpeaban para poder abortar y el niño no, se le venía. ¿Qué quiere decir ahí?
que tenían que nacer. There is a purpose in your life. Yo he dicho esto, no es nada comparable. Obviamente no es nada comparable porque a mí me quisieron, o a lo menos pretendo creer que así fue. Le voy a decir algo, ojalá, por favor, no me vaya a juzgar tan severamente. Júzgueme, pero no tan severamente. Dice que en una oportunidad nació un niño y le dijo, oye, ¿y a qué edad te tuvo tu mamá? Le dice, a los 50 y pico. Le dice, ¿de veras? Le dice, ¿y cómo te llamas? Filomeno, le dijo. ¿Y por qué te pusieron Filomeno? ¿Se llama alguien así de tus papás? Le dijo, no, porque me tuvo al filo de la menopausia. Dice. Si hay alguien que esté así, you had to be born con un propósito. ¿Sabe que a mí no me pusieron Filomeno, pero andaba por ahí? Todo eso es para excusar mi existencia. Porque mi mamá ya tenía, si yo soy el último de los hijos, por eso en mí se cumple que los postreros serán primeros. Pero yo un día le dije a mi mamá, le pregunté, le dije, mamá, ¿usted realmente me quisieron tener a mí o me colé? Una pregunta válida que en algún momento uno tiene que hacer, ¿verdad? Porque ya habían tenido y de repente pues usted ya estaba... Y entonces me lo dijo así muy políticamente, mira, uno nunca siempre espera, me dice, ¿verdad? No esperaba, pero cuando ya supimos, dije yo, me colé. Pero es que en algún momento en muchos puede ser una administración de, ay, no me quisieron, yo no soy un niño deseado, miserable de mí, pobrecito yo. Y mire, si usted no se quiere, no espere que lo querramos nosotros. Por eso la palabra de Dios es tan perfecta que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. A mí aunque nadie me quiera, yo me quiero, ¿no? Entendí y dije, tenía que nacer. Against all odds, como dicen ustedes, en contra de todo pronóstico, tenía que nacer. Quizás usted dice, hermano, si yo le contara de las que yo me he salvado, no se ha salvado usted, ha sido Dios el que lo ha abordado. Es que mire, pasaban las balas de aquí para allá, o mire que los carros chocaron, o mire que los toros aventaban a otros y a mí no me aventaban, o yo me caí de un barranco, me han dicho en algunos, ¿verdad? O fíjese que caí de cabeza en el concreto y todavía está vivo. A veces se le botan un poquito ciertas piezas, pero todavía está vivo, ¿verdad? Es porque tenía que nacer y tenía que vivir. Hay un propósito en nuestra vida. Y tenemos que comprender eso. El apóstol Pablo dice, yo quiero alcanzar por lo que he sido alcanzado. Pero una cosa decía, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Miren muy bien esto. Es importante olvidar lo que queda atrás. Si en su pasado ha habido desprecio, señalamiento, administraciones erróneas, olvídese, forget about it. Pero no se quede aquí, pues. Yo ya olvidé todo. Ok, pero ¿qué está haciendo? No, aquí olvidando todo. Hay algo que tenemos que hacer adelante. Dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Es lo que habla. Lo voy a dejar ahí, 1 Corintios 15:10, y le termino con un ejemplo. Dice, pero por la gracia de Dios, siempre el apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Alguien diría, ahí el apóstol está tomándose él
la gloria o el mérito por lo que era. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. A ver, ¿cuántos pudiéramos decir como el apóstol Pablo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios estoy donde estoy. Pero sigue diciendo, su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. Pero mire cómo termina el verso. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ahora, quiero terminar y vaya conmigo por favor a buscar Éxodo capítulo 14. Va a haber un pasaje que es muy familiar a todos y cada uno de nosotros. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto por medio de Moisés, de las 10 plagas poderosas que se dieron o se llevaron a cabo, Éxodo 14, versículo 13 en adelante, está Moisés delante del mar rojo, con todo un pueblo detrás que le está respirando en el cuello, diciéndole, Moisés, ¿qué hacemos? Los filisteos están para matarnos. Y dice los egipcios, gracias hermano. Dice, pero, versículo 14, pero Moisés dijo al pueblo, mire, aquí es donde sale la espiritualidad de los cristianos en los momentos difíciles de nuestra vida. Moisés le dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Y aquí es donde culmina, dice, el Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedéis callados. Y todos dijeron, amén, menos Dios. Porque en el verso siguiente dice, entonces, dijo el Señor a Moisés y le pregunta, ¿por qué clamas a mí? Yo creo firmemente en la oración, hoy más que nunca estoy poniendo mi vida en el poder de la oración. Pero he llegado a conclusiones. Hay tiempo para orar. Y hay otro tiempo para actuar sobre lo que hemos orado. Señor, salva al perdido, Padre. Salva al perdido, Señor. Salva al perdido. Y cuando lo tenemos enfrente, calladitos todos. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Va a haber un momento de actuar. Señor, sana al enfermo. Pero cuando los tenemos enfrente, hablamos de qué les dijo el doctor, qué medicina están tomando, nos compadecemos con ellos. Fíjese que mi abuelita también tomaba de eso. Tenga cuidado porque se murió. Lo dejamos peor con nuestros comentarios, hermano. Cuando en un momento determinado decir, mire, yo creo en un Dios que sana. Yo no soy un evangelista con super unción, pero creo en la palabra de Dios. Y si dos nos unimos en cualquier cosa, dice la palabra, Dios lo puede hacer. Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar. El Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Hoy no es tiempo de orar. Le dice, di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y oiga esto. No fue que él vino y extendió la mano, entonces cuando todos vieron el mar, todos entraron. Dice, que se pongan en marcha fue la orden. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. There are some seas that are going to be divided. Hay unos mares que van a ser divididos. Entiéndase eso como algo espiritual, montañas que van a ser removidas. Pero va a ser en relación a que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer, porque ya Dios ha hecho su parte.
en relación a nuestra salvación, hermanos, tenemos algo que nunca ninguno de nosotros hubiera podido pagar. Pero hay cosas que tenemos que hacer para poder vivir de acorde a lo que el cielo espera de nosotros. Amén. Cerremos nuestros ojos hoy. Si la palabra de Dios ha encontrado un lugar importante en su corazón, yo le pido que le dé unos minutitos nada más para poder meditar y decirle a Dios con sus palabras. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio.